Annyeong. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Hola chicos, feliz año nuevo, espero que hayáis empezado todos muy bien este año 2020. Quería hacer un vídeo especial acerca de todas las preguntas que me habéis hecho sobre mí y sobre mi persona, sobre cómo es que hablas español, en dónde viviste, en qué partes de Corea viviste y todas esas preguntas que hicisteis un poco más sobre mí. Pues hoy voy a hablaros un poco de cómo fue toda esta trayectoria y seguramente así entendáis un poco mejor en qué momento me encuentro ahora y cuál fue toda mi trayectoria a lo largo de mi vida. La historia comienza hace más de 30 años, cuando mi padre y mi tío estaban viajando por el mundo y pasaron por casualidad por España. Y les gustó tanto este país que decidieron quedarse a vivir y fueron parte de la primera generación de coreanos que se establecieron en España. Gran parte de la primera generación de coreanos que se estableció en España fueron maestros de taekwondo. En esa época pues estaba un poco el boom de las artes marciales y entre ellas el taekwondo. Y mi padre y mi tío eran maestros de taekwondo. Pues en concreto mi padre se estableció al noroeste de España, en una ciudad llamada El Ferrol, que es parte de la comunidad autónoma de Galicia, y allí es donde nacimos yo y mi hermano. Pues pasamos allí toda la infancia, como cualquier otro niño español, pues íbamos a la escuela española, pero con la particularidad de que en casa pues se hablaba muy en coreano, todo en coreano. Mis padres fueron siempre muy estrictos con que hablásemos en coreano, nos enseñaron coreano desde muy pequeños y querían siempre que tuviéramos claro que nosotros teníamos raíces coreanas. Por lo que podemos decir que llevábamos una vida así dentro de casa, típica, muy típica de Corea, y fuera de casa pues todo amigos españoles. Éramos la única familia de coreanos en toda la ciudad. Y en esa época era bastante más difícil que hoy en día encontrar familias de asiáticos. De Ferrol y de su gente solo puedo decir cosas buenas porque nos acogieron con tanto cariño y todos mis amigos de la infancia nos trataron tan bien que yo solo tengo buenos recuerdos. Yo al menos no recuerdo recibir así ningún trato de discriminación o algo parecido. Incluso era yo creo que al revés, que siempre nos intentaban ayudar más, ser más amables y más cercanos con nosotros, por lo que yo siempre tengo en el corazón un gran agradecimiento a toda la gente que nos acogió con tanto cariño. Durante esos años de infancia pues sí que viajamos mucho a Corea, siempre que podíamos, pasábamos allí los veranos con los familiares y mis padres intentaban que siempre tuviésemos el mayor contacto posible con Corea. Entonces, como niños nos íbamos desarrollando, pues yo creo que en un entorno en el que teníamos claro que éramos coreanos, pero todos nuestros amigos eran españoles, entonces era una mezcla bastante curiosa. Al cumplir creo que los 9 años de edad es cuando mis padres deciden que nos mudamos a Corea. La razón principal fue para que así pudiéramos realmente tener la experiencia de vivir en Corea y desarrollar la cultura coreana que, quieras o no, en casa, pero estando en España tenía ciertas limitaciones para poder entender totalmente cómo eran los coreanos. Entonces nos vamos a Corea y allí empezamos a ir al colegio con otros coreanos y yo recuerdo que lo más característico fue verme allí y en el colegio y que todos físicamente eran como yo. No es que hubiese tenido anteriormente ningún tipo de discriminación así fuerte en España, pero yo creo que me daba cuenta de que era distinto y cuando me vi allí en Corea yo ya no destaco, digamos, por mi físico, ya no es una peculiaridad aquí, soy uno más, soy más normal. Entonces eso yo creo que ayudó a que a esas edades te adaptas muy rápido, aprendes rápido cómo va todo y por suerte allí también pues la vida yo tengo muy buenos recuerdos de hacer buenos amigos. La vida era totalmente distinta, eso hay que decirlo, porque desde esas edades aún ya empezaban a ser bastante exigentes en cuanto a todo lo relacionado académicamente, a estudiar mucho, a intentar sacar lo mejor de ti, toda la competitividad que había. Pero yo creo que pude adaptarme rápidamente, por suerte, y
fue una gran experiencia y yo creo que en ese momento la idea de mis padres era quedarnos allí casi para siempre, por lo que yo me gradué de la primaria, empecé secundaria y al llevar ya allí unos 3 años y pico, pues ¡boom! Algo inesperado pasó, estalló la crisis financiera asiática que afectó a muchísimos países de Asia y entre ellos Corea, en el que grandes empresas pues, se fueron a la bancarrota, el paro aumentó masivamente, fue un caos, fue totalmente un golpe muy duro para toda Corea. Y eso hizo tomar una decisión drástica a mi familia, que fue la de volver otra vez a España. Fue volver a España, pero esta vez no volvimos a Galicia otra vez, sino a una ciudad muy bonita llamada Ávila, que está como unos 100 kilómetros de Madrid. Y nos mudamos allí a Ávila de nuevo, pero yo ya como que hasta ese momento, tras esos años hasta viviendo en Corea, hizo que mi forma de ser yo me sintiese más coreano, me adapté rápidamente a la cultura coreana y yo a mí mismo me sentía más coreano. Y entonces en ese momento un poco pues como que no me gustó demasiado que tuviéramos que volver a España, porque algo que me gustó mucho era el ser uno más, un ser normal. Seguramente es un sentimiento que mucha gente en nuestra situación siente, que es la de querer ser uno más, no destacar por tu físico, por tu apariencia, sino simplemente ser uno más del grupo. Pues en ese momento volvimos a España, a Ávila, la cual es una ciudad preciosa y yo creo que ahí es donde realmente me formé como persona. Al principio era un poco raro, porque cada vez que cambiaba de país, pues al principio mezclaba un poco los idiomas. Era raro jugando al fútbol con compañeros, pues estando en Corea se me escapaban palabras en español, estando en España, cuando volvimos a España, pues al principio sobre todo, pues como que me quería salir el coreano otra vez, ¿no? Y fue curioso porque allí entonces en Ávila, una vez estabilizados en Ávila, pues es donde realmente paso mi adolescencia. Ahí es donde otra vez, pues al principio era como yo estaba compitiendo solo, muy con la mentalidad coreana, y me di cuenta, yo como siga así, no voy a hacer amigos especialmente aquí, ¿no? Y rápidamente cambié el chip, haciendo muy buenos amigos allí, la gente fue muy cercana también, nos trató genial, y yo puedo decir que aún ese grupo de amigos que formé en esa época de mi vida es ahora la de mis mejores amigos. Todavía, aunque ahora esté viviendo en Alemania, pues conservamos la relación y cada vez que nos vemos es como si no hubiera pasado el tiempo. Ahí en ese momento, en Ávila, voy al instituto y claro, todos mis amigos son españoles, obviamente. Yo creo que instintivamente intento adaptarme cuanto antes, pasando tiempo con mis amigos, pues los primeros amores, amigos, las primeras novias españolas, todo como si fuera un español más, ¿no? Entonces, todavía en ese momento yo no me doy cuenta que estoy teniendo pues mezcla de muchas culturas y todavía tampoco me planteo demasiado si yo soy coreano, soy español, que en ese momento simplemente quiero ser uno más, ¿no? Esa es la prioridad que tengo, es lo que pasa por la cabeza y no le doy demasiada importancia y es algo que como oculto y dejo así de lado algo dentro de mí, pero que intento no tocar demasiado, ¿no? Sí que es cierto que cada vez que alguien me preguntaba si yo me sentía más coreano, más español, pues tenía que pensarlo un poco, porque realmente me costaba dar una contestación de esto o esto. Y es algo que sentimos todos los que, por así decirlo, hemos crecido en diferentes países o con la influencia de dos culturas diferentes. Y ese es el que a veces tienes ese conflicto interno de identidad, digamos. Pero tampoco me creaba demasiados problemas. Yo realmente me sentía uno más del grupo, simplemente a veces pues sí que es cierto que te das cuenta que la primera vez que conoces a alguien pues tienen la tendencia a decirte oye, ¿eres chino? O ¿eres chino? No sé qué.
Pero eso tampoco me causaba demasiados problemas, simplemente explicaba, tal, y una vez que me escuchaban hablar, pues no, no era ningún problema en comunicarme y establecer relaciones con los españoles. Vivimos en Ávila hasta que cumplo los 18 años y una vez que llego a la edad de entrar a la universidad, nos mudamos a Madrid, toda mi familia, y allí allí empezó mis estudios. Yo estudié Ingeniería Aeronáutica y allí en Madrid también fue un cambio, porque en el sentido de que hasta entonces, tanto en Ferrol como en Ávila, que eran ciudades un poco más pequeñas, éramos los únicos coreanos de toda la ciudad, la única familia de coreanos. Quizás sí que había alguna otra familia china, pero de coreanos éramos los únicos. Pero tras mudarnos a Madrid, que ya es una ciudad grande, entonces ya ahí ves muchísima más variedad de gente. Ves que hay más comunidades de coreanos, más familias coreanas, hay diversos tipos de eventos donde puedes ver otros coreanos que han estado en tu misma situación. Esto ya me da otra perspectiva. Aunque voy a la universidad como cualquier otro español, pero también eso me hace el ver a otros coreanos, ver otra gente que se ha criado en España como yo, pues me hace plantearme a mí mismo el querer sacar de nuevo ese conflicto que tenía escondido sobre mi identidad, ¿no? Aparte de los amigos de la universidad, que son los más cercanos también que he tenido en esa época, también empiezo a comunicarme y a relacionarme con otros coreanos. Y eso da pie a que quiera relacionarme más con las comunidades coreanas que hay en España. Y el ver que hay otros jóvenes pasando por lo mismo, intentar ayudar un poquito a esa adaptación, ¿no? Y ese choque cultural que tienen otros coreanos que están creciendo en España. Y hacen que yo pues participe de forma más activa en este tipo de comunidades y eventos. Después de vivir en España y empezar a trabajar en España, me mudé a Inglaterra, allí viví 2 años. Y después de esos 2 años, pues me mudé a Alemania, que es el lugar donde vivo actualmente. Cuando se da por hecho que estás en el extranjero, es más fácil pues, verse a sí mismo, y lo mismo aquí en Alemania. Entonces, hablando sobre mí mismo, es decir que esta percepción es muy personal, no es algo que porque a mí siempre me educaron mis padres que tú eres coreano, tienes raíces coreanas, algo que te inculcan. Sí que puedes sentirlo, lo sientes, es algo que es real, tus raíces no las puedes cambiar y es así, pero tu entorno es el que de algún modo pues, hace que te formes de una forma u otra. Y eso hace que yo haga un propio ejercicio de introspección y el verme a mí mismo y ver cómo me definiría yo, de dónde soy yo. Cada vez que me preguntaba a alguien, yo creo que a lo largo de mi vida, cada vez que alguien me preguntaba de dónde eres, en diferentes etapas de mi vida yo he contestado algo diferente. Había veces que me sentía coreano, había veces que me sentía español, había veces que ni una de las dos y quería explicar un poco más. Es coreano, nacido en España, pero tal. Y la única forma de definirme y de llegar a una conclusión en ese sentido fue verme a mí mismo de una forma más objetiva, ¿no? ¿Qué es lo que yo sentía? ¿Qué es lo que siento ahora mismo? Y realmente yo no me planteé eso hasta que llegué a Madrid y ya era adulto y he querido pues verme a mí mismo y ser un poco más sincero conmigo mismo. Y yo creo que eso se debía también a que había épocas en las que, siendo sobre todo en la infancia o adolescente, siempre quieres adaptarte lo máximo dependiendo con quién estabas. Eso causó en mí algo que cuando estaba con españoles era lo más español posible y cuando estaba con coreanos intentaba ser lo más coreano posible. ¿Qué ocurre? Que dependiendo del idioma que utilizaba, pues mi forma de ser era distinta. Y de esto no me di cuenta hasta que yo me acuerdo de esa noche específicamente cuando era ya en la universidad, estábamos de noche un sábado tomando unas cervezas en casa de un amigo, que era un grupo de coreanos y españoles, y dependiendo de con quién hablaba, pues estaba en español, hablaba en español así, después en coreano, año no sé qué, y una chica que también era coreano-español, pues me preguntaba, me dijo,
Oye, opa, eres distinto dependiendo de... Eres muy distinto cuando hablas en español a cuando hablas en coreano. Y yo, ¿cómo que soy distinto? Y me dice, sí, que tu forma de ser es totalmente distinta. Te expresas de una forma distinta. Y yo creo que... Y en ese momento me quedé un poco extrañado de... ¿Eso es verdad? No sé yo. Pero esa frase se me quedó muy metida aquí y me hizo plantearme a mí mismo, pues es verdad, pues yo siempre he intentado adaptarme al máximo cuando soy español y eso a lo largo de los años hizo que tuviera como dos mini personalidades, ¿no? Un poco distintas para ser un poco más español cuando hablaba en español y un poco más coreano cuando hablaba en coreano. Y es lo que hizo verme a mí mismo, plantearme que yo realmente no era ni uno ni una cosa ni otra, era algo pues entre medias, ¿no? Una mezcla de las dos. Y al principio me costó asumirlo, porque siempre he querido ser simplemente uno más, quiero ser aceptado, ¿no? En ese momento, pero siendo adultos ya pasas ese nivel y lo que quieres es ser sincero contigo mismo y ver realmente quién eres. Y yo he llegado a la conclusión de que no hace falta realmente, sobre todo hoy en día, en un mundo tan global, donde hay ya varias mezclas de culturas, pues no... Era algo que siempre me obsesionaba, ser o español o coreano, blanco o negro, ser de una u otra, y no es necesario, es algo muy personal, cada uno es un mundo diferente, porque dependiendo de dónde creces y dónde te formas, es lo que forma tu personalidad. Entonces es la forma de aceptar ese hecho. Y yo lo acepté ya siendo adulto, porque ni me lo había planteado seriamente. Yo creo que quizás parte de mi corazón está un poco más con Corea, pero mi forma de ser es más española. Y me siento incluso un poco más a gusto cuando estoy con mis amigos españoles. También da la casualidad que mis mejores amigos son todos españoles. También tengo buenos amigos coreanos o coreano-españoles, pero en los momentos donde he hecho lazos más fuertes ha sido durante la adolescencia y durante la época de la universidad, donde he hecho dos grupos así de amigos fuertes, pero todos ellos con españoles. Puedes pensar que esto es un poco incomprensible, pero si ves un poco toda esta trayectoria, toda esta historia que os he contado, pues puede hacer que sea un poco más fácil de entender. Al final te das cuenta que es importante para mí mismo, pero a la hora de relacionarme con la gente, a la hora de hacer nuevos amigos, a la hora de vivir el día a día, es algo que no afecta demasiado. Yo creo que es una gran ventaja el poder entender ambas culturas, el poder adaptarse a ambas culturas, el poder saber el porqué de muchas cosas de esas dos culturas. Son dos culturas que amo, son ambas partes de mí. Tanto ahora cuando voy a Corea y hablo de España, pues es siempre con gran orgullo y viceversa, cuando estoy en España hablando de Corea, pues siempre son dos países de los que hablo con mucho orgullo. Y esta es un poco mi historia, esta es lo que quería contaros hoy y así es como ha sido mi vida a lo largo de los años en los diferentes países, en los diferentes entornos y lo que han hecho que se forme la persona que soy hoy en día. Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo, siempre anima a poder continuar y a seguir con los vídeos y las clases de coreano. Pues nada chicos, os agradeceré mucho si me dejáis los comentarios con vuestras dudas y también cualquier tipo de experiencia que tengáis que esté relacionada con el tema, porque seguramente ayude. Estamos aquí para compartir experiencias y eso siempre es muy enriquecedor. Así que nada chicos, esto es todo por hoy. Estamos con fuerzas para empezar el 2020 con muchas ganas. Nos vemos en el siguiente vídeo con más y que paséis una buena tarde. ¡Annyeong!